¿Cómo andáis? ¿Qué os contáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Yo puedo contar que me he vacunado hoy. Me he vacunado hoy y ya empieza... empieza a dolerme el brazo, tío. Y así esta mañana, ¿sabes? Y ya la hostia, ya verás tú mañana. Mañana como el picolo, tío. Brazo nuevo, ¿sabes? Ay. Ya lo veo todo en 3D ahora, tío. Lo veo todo con relieve. Antes lo veía en 2 dimensiones, pixel shader, digo, pixel art, y ahora ya lo veo en 3D. Bueno, y vamos a ver esto, el showcase especial de Piratas del Caribe, ¿no? Con Sea of Thieves, esta colaboración. Lo veo con ray tracing, tío, brillitos, con sombreado en tiempo real. Esta mañana, sí, esta mañana, ¿eh? Y yo hasta la hora más o menos así, las 4 y 5 de la tarde, digo, pues a mí no me duele, ¿sabes? Ya quito chulo, y digo, chaval. Y esta es la floja. La segunda dosis es la que te empieza a hacer alguna cosa. Si te tiene que hacer algo, te la hace la segunda dosis. Empiezas ya aquí a decir, joder, no puedo con mi alma. Pero estoy muy contento, tío. Estoy muy contento porque ya empezamos por fin, tío, a despegar un poquito, ¿eh? Empezamos a despegar, ya el día 26 podemos andar por la calle sin mascarilla, ya es de otra manera, ¿no? De todo. Mucho mejor, tío. Tres semanas, tío, me han dado a mí para eso. En el momento ya te digo, nada. Ni me voy a hacer pruebas raras de si tengo imán, ni hostias en vinagre. Muy contento, muy contento. Nada más en un momento, tío, eso se... Michelle Pfeiffer. A mí me han puesto la Fisher Price, ¿vale? Es la que me han puesto a mí. Así que... me han puesto la de los juguetes estos de colores. Y bien, bien. Dentro de poco me parece que ponen la que es una monodosis. La Janssen esa. Que te la ponen una vez y sale bailando. ¿Sabes? Según te la ponen sale ya. Haciendo el robot, ¿sabes? Esa será la que nos pongan ya para el año que viene. Pero todo muy rápido, tío. Sorprendentemente muy rápido. Yo esperaba aquí, digo, ya verás tú que... No, nada más. Tú fíjate, yo creo que no... hacía muchísimo tiempo que no coincidíamos tanta gente de mi edad. Ha hecho falta esto para que coincidamos en una cola gente de la misma edad, ¿sabes? Que dices, mira, pues, bueno, sí, hay algunas discotecas por aquí que sí coincidimos todos, más o menos. De momento sí, por la calle, tío, podremos andar por la calle. Que ya toca, ¿eh? Ya toca. ¿Qué tal, Rey? Aquí estamos hablando del Sea of Thieves y de vacunas. Todo muy correlativo, ¿sabes? Tiene todo mucho que ver. ¿Qué te cuenta de man este? Está la gente preguntándome qué pasa con las noticias. Luego decís que me cabreo. Hago el último vídeo de las noticias y digo, bueno, ya esto es un especial todo. Especial fin de temporada. Se acaba el año, se acaban las noticias. Habrá que tomar algunas vacaciones, tal. No veis los vídeos, macho. Es que no los veis. No los veo ni yo. Si yo hago los vídeos y los veo cuando edito, pero no me los miro luego. Sí, mira, es una de las pocas veces que se puede decir que está en el Game Pass, el Sea of Thieves. No, pues está bien porque más o menos te pones en la cola, ¿vale? Te pones en la cola y como son todos más o menos de tu edad, ¿vale? Pues
empiezas a compararte, ¿no? Empiezas a comparar cómo estás de hecho polvo comparado con el resto, ¿no? Y dices, hombre, pues no estoy tan mal. Y empiezas a mirar y dices, hostia, pues joder, para tener la que tiene como está esta, ¿no? Por ejemplo, tal, ¿no? O dices, hostia, este está muy destrozado, ¿eh? Está peor que yo. A ver, normalmente a los árboles tú los cortas y los anillos te dice los años que tiene el año, ¿no? O sea, que tiene el año, no, que tiene el árbol. Cortándolo, claro. A nosotros, con mirarnos la boca, viendo las piezas que nos faltan más o menos, pues te puedes hacer una idea. Pues te le faltan 3 muelas, ya te debe los de mi quinta, por lo menos, ¿vale? Yo sé que la gente joven ahora fuma menos y todas estas cosas le durará más las piezas. Nosotros que estamos muy destrozados, nosotros le pegamos bocados a los bordillos. Le pegamos bocados a la chapa, le pegamos bocados a todo. ¿Sabes? Hemos bebido agua de la calle. Sí, sí. A partir del 26 ya no habrá lugar a la imaginación. No habrá lugar a la imaginación, tío. Ahora ya a partir del día 26 se ve todo. Sí. La vida es así, oye. La vida es así. Tampoco he dicho ninguna brutalidad, persicola. Joder, lo sabes tú. ¿Qué tal, Hanka? Yo llevo aparentando toda mi vida más edad. A mí ya me llamaban... En serio, ¿eh? Me llamaban calvo con 14, 15 años. Ya tenía entradas por entonces. Por ejemplo, o sea que siempre he ido aparentando un poco más. Pues ya verás tú, los vendedores de mascarilla ahora inventándose bulos, nuevas, ¿sabes? Nuevos virus y todo la hostia. Va a ser un poco espectacular, sí. Hmm. Va a ser un poquito espectacular el tema, sí. ¿Ahora qué? Ahora, ¿dónde vendes ese stock? Las tendrán que empezar, bueno, las habrán puesto ya de saldo, ¿no? Las tendrán que empezar a poner a medio euro cada una, ¿no? Al precio que tienen. Las tendrán que poner a 50 céntimos o 30 céntimos. Para quitárselo por lo menos de en medio, ¿no? Y esa gente que compró lotes y lotes de 50 y de 100 y las va a tener ahí mascarillas para 7 pandemias luego. Tu jefe se va a comer seguro 8.000 mascarillas. Pues lo que te digo, ¿no? Que ahora ya no. Ya por mucho que empiezas a rebajar el precio, ya no puedes especular hacia la baja, porque es que ya. La gente ya no te las va a comprar. Mascarillas con luces LED, mascarilla de reno, ¿no? Mascarilla navideña. 80.000 mascarillas. Es que hacer negocio con algo de necesidad tiene esas cosas. Pues eso. Pero ahora mira, pues va a quedar bien. Todos los médicos y toda esta gente, los que teníais consultas y tal, ahora podéis poner mascarillas Razer, mascarillas, ¿sabes? Red Bull, mascarillas de videojuegos, ¿sabes? Mascarillas aquí de todo tipo, ¿sabes? Pues por ejemplo, pues sí, no estaría nada mal, ¿eh? De que las mandaran al sitio donde hace falta. Ahí sí que estoy de acuerdo. Y que se dejen ya de especular y que vacunen a todo el mundo, hostia. Y si no, esto no lo curamos, tío. Esto cada año igual, otro mismo rollo de estos. ¿Sabes? Repuntes, etcétera y tal. Oh. Oye, eso sí que es verdad, que ha habido gente que le ha venido bien, ¿eh? Ha habido gente que le ha venido bien. Esto no le ha venido bien. Quiero decir que se ha escudado la mascarilla. Y
espero que no le pase ahora factura, ¿no? Que no tengan la timidez de decir, hostia, ahora me tienen que ver la cara. Pues joder, si es lo normal, si lo normal es que te vean la cara, hostia. ¿Sabes? Estoy viendo ahí que se ha suscrito Itachi Góngora, pero no sé cuándo. O no ha saltado todavía. Y a lo mejor ha sido antes o mientras que estaba haciendo yo otra cosa. De todas maneras, gracias. Si está por ahí. Hoy directo, ¿vale? Ayer iba a hacer directo, pero al final hay que descansar, tío. Hay que descansar, que estaba muy petado, tío. Ayer me tiré todo el día durmiendo. Me tiré todo el día durmiendo, tío. Me levanté para comer, no para desayunar, para comer. Y me volví a acostar otra vez. Fue exagerado. Estaba bastante cansado. Y yo ya te digo, con la vacuna, digo, mira, hay que hacer vídeo. Hay que hacer vídeo, ¿vale? Luego toca esto, ¿vale? No sé cuánto durará, si 15 minutos, 20 minutos, 25, media hora, no creo que dure demasiado. Pero digo, por lo menos, mira, hacemos una especie de evento de charla, hablo con vosotros. Y luego el Skycast. El Skycast es a las 10:30, igual estoy sobado ya, para entonces. Me pondré la alarma, por si acaso. Y tendremos que hablar ahí a sotoboche, me acercaré el micrófono con Puerta del Sótano y Behind the Games. Estaremos ahí. El partido, es verdad. Ahora que me has dicho lo del partido, me acuerdo que dije, joder, es que para una hora luego vas a ver la gente, va a ir la gente a ver el espectáculo, ¿vale? Del imperdible, el España, no me acuerdo cuál era el otro, Polonia, me parece que era España-Polonia, y se van a ir y me van a dejar con a mí solo, viéndome a mí mismo, ¿no? Voy a tener que poner un espejo para que seamos dos. Voy a tener que poner un muñeco aquí al lado para que seamos dos espectadores, ¿no? Y digo, además con lo cansado que estoy y todo ya. Y digo, no me pierdo yo ese penalti a las nubes. ¿Sabes? Penalti al palo y remate a las nubes. Eso no se puede perder un hombre. Qué partidazo España. El susto de Metro. No, me hubiera gustado, ya te digo, me hubiera gustado hacer el Bloodborne. Hoy me hubiera gustado hacer el Son of Horror, pero es mejor estar menos tiempo. Que luego me tengo que estar 1 hora y media en el Skycast. Y voy a estar hablando de cerca. Me tiene que quedar algo de voz, tío. Y hay que cenar entre medias. Son muchas cosas. Otra cosa igual. No penséis que estoy sin hacer cosas. Yo siempre estoy haciendo cosas, ¿vale? Me estoy acostando un poco más tarde porque le estoy pegando caña al Scarlet Nexus. Me lo voy a petar antes de que salga. Y luego hacer un análisis y os enseñaré en directo. Voy a hacer un directo diferente, ¿vale? Y me alegro de haberlo hecho con este juego así. En vez de hacer el directo típico de empiezo el juego y me voy encontrando los tutoriales, me veis 1 hora haciendo tutoriales, voy a enterarme, a empaparme y ya estoy controlando bastante bien el juego. Y os voy a enseñar pues algún punto que vea yo así interesante, algún punto de guardado que tenga así más o menos que se pueda enseñar bien. Y os enseño de qué va el juego y las características que tiene un poquito, sin hacer demasiados spoilers. Y el día que me dejen hacer análisis pues ya lo publico. Así que no puedo dar detalles, ya sabéis que no puedo dar detalles hasta que no llegue por lo menos el día 23. 3 días me queda, yo creo que sí, yo creo que llegaremos a tiempo. Así que se vienen cosas bastante interesantes. De todas maneras, en verano, del man que está ahí, que dice que no ha visto partido, del man me ha preguntado que si no había noticias hoy. ¿Qué noticias hay? Aparte de del señor Kojima, que ya está preparándose su nuevo juego. Se avecinan 4 años de marketing, sobre lo que vaya a hacer Kojima, ¿vale? No sé si será un Silent Hill, un Sifredo, ¿sabes? L'Oreal, el nombre que le quieran poner, un PT, un abandonado PT o lo que quieran, ¿vale? El nombre que le hayan puesto. Pero ya se avecinan 4 años de marketing. Geoff Keighley estaba huérfano. Tiene que montar su TGA
y lleva unos cuantos teloneros, ¿vale? Lleva lo que es lo típico, ¿no? Lleva Microsoft hace de telonero, Nintendo hace de telonero, luego ya el evento final es la presentación de Kojima con lo que tenga que enseñar. Su teaser trailer, sus 5 o 10 minutos, sus miradas de amor, ¿vale? Su entrevista y así durante 4 años seguidos. Así que... Pero sí, sí, tiene pinta de que se avecina, ¿eh? Se avecina Silent Hill. Eh, y además exclusivo para PlayStation 5. Silent Hill o lo que sea, ¿vale? Que tenga que hacer. Y yo no soy de rumores, ¿eh? Yo no soy ni de rumores ni de invents, pero viendo el hilo de que hay por ahí, son muchas cosas, son muchas cosas. Yo creo que en el Skycast lo vamos a hablar, seguramente hablaremos de eso. Yo lo que no entiendo es por qué, porque a mí me parece estupendo que haga él su historia, ¿vale? Su marketing y todo el rollo, ¿por qué le hacen el juego? Tanta gente, ¿no? ¿Por qué por ejemplo, el TGA le hace tanto el juego cuando debería tratarlo con un poquito más de imparcialidad, ¿no? Un poquito más de objetividad, decir, bueno, tío, tú vas a presentar tu juego, eres la hostia, eres de los mejores creadores de la historia, vamos a poner eso en el hipotético caso de que así fuera, ¿vale? Pero hay otros 50, 70 creadores, estudios que se merecen como mínimo un poquito de respeto y hay que tratarlos con parte de igualdad, ¿no? No menospreciarlos de ponerlos antes como si fueran unos comparsas para que tú presentes tu temita, ¿sabes? Que está muy bien, pero cuando realmente vayas a presentar tu juego, pues le damos el bombo suficiente, no hacer 3 años de teaser trailers y anunciarlo como dejarlo para el final, ¿no? Como si fuera la traca final, ¿no? Que es lo que siempre me ha chirriado del Geoff Keighley, que digo, tío, pero esto es necesario, en serio. ¿Por qué? Porque este miramiento especial que ya sí, que Konami lo maltrató, le pegó, le daba con un calcetín sudado todos los días y no le pagaba, según parece, ¿no? Qué mal, pobrecito, Kojima, ¿no? Pero que ya está, que el primer año se le hizo el homenaje tal y no hace falta todos los años la historia esta, ¿no? Que no lo necesita el nombre tampoco, que ya tiene el ego infladísimo. No hace falta que se le des tú más aire, que lo vas a reventar al final. No, y luego aparte, igual que le hace el Josh Keighley el juego, pues le hace mucha gente el juego, ¿no? Y yo lo entiendo que lo tengan idolatrado y todo el tema, pero a mí estas cosas me echan mucho para atrás a veces, tío. Me echan mucho, mucho para atrás. Son cositas que, ¿sabes? No lo necesitaban tanto. Creo que hay otras figuras igual de buenas o de grandes que han sido para la industria que no han tenido el mismo miramiento o respeto, se la ha pasado bastante por alto, ¿vale? Se la ha pasado bastante por alto al hombre, lo que ha llegado a hacer en su vida. Entonces, es a lo que iba, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Porque estoy mirando aquí lo del navegador, que quedan 4 minutos para que empiece, ¿eh? Tengo que empezar ya. eh, ¿Por qué no va esto? Ahí. De acuerdo. No, si el tío es la hostia, si el tío es la hostia. A ver, si yo no le quito mérito a Hideo Kojima, ¿vale? A mí ya siempre lo digo. A mí, por ejemplo, su primera hora de Metal Gear Solid 5, flipé. Y con el Metal Gear Solid 2 de la versión de Xbox, tanto que decían que era un mal port, me encantó incluso. Metal Gear Solid 3 lo jugué, el primer Metal Gear Solid me pareció una flipada. Lo de tener que cambiar, por ejemplo, el pad para matar al Mantis, me parece que era como se llamaba el enemigo. Sus genialidades, el uso de la vibración del DualShock. Siempre ha utilizado los gadgets, los gimmicks de los mandos de la PlayStation, los ha usado muy bien. Estoy seguro que en el mando de PlayStation 5 usará el micrófono de manera creativa y jugará con el DualSense para llevarlo a un nivel diferente. No sé si mejor o peor, pero por lo menos lo usará de manera diferente. Y esas cosas, pero que tío, que no le hace falta edulcorarlo más. Que es que le estáis haciendo daño al final. Le estáis haciendo daño y él, no te creas que es modesto. Siempre le parece poco todo esto, ¿no? O sea, es el tema también. Se junta el superego
con el dame ego, ¿sabes? Inflame, dórame la píldora que me encanta, ¿sabes? Y no tiene límite, es una esponja, una espiral de absorción de ego total, la que tiene ese hombre, y se juntan en unas cosas que dices, ¿sabes? A mí, por ejemplo, tío, serio, Sakaguchi, ¿cómo es? Hironobu Sakaguchi me parece que es. Es que el creador de Final Fantasy, el creador de los Odyssey, que, hombre, yo ya me he acabado el Fantasian. Y me ha acabado el Fantasian y me ha dejado un poquillo frío, ¿vale? Me ha dejado un poquillo frío, han sido 17, 18 horas, creo, de juego. Se nota mucho que es un juego de táctil, ¿no? De iPad. Creo que me ha picado un jodido mosquito, tío. Esto que me estáis viendo aquí es un mosquito que me ha picado o lo que sea, me está jodiendo vivo, tío. Ay. Sí, por eso digo que hay otras figuras de la industria que han hecho lo mismo o mejor y no han tenido la... A lo mejor porque ellos tampoco lo han demandado o lo han necesitado, ¿no? No han tenido ni la mitad de reconocimiento, tío. Pero bueno, oye. Islero, y vamos a ver el evento este del Sea of Thieves con el Piratas del Caribe. El show que es este especial, no sé lo que va a durar. Si va a durar 10 segundos, 20, lo vamos a ver enseguida. Lo vamos a ver enseguida. En cuanto me dejen, en cuanto empiece esto. Pues yo, Cristian, si te digo la verdad, que lo de Silent Hill, lo estoy diciendo, el Silent Hill y lo de Kojima, todo el tema ese de... No, no, a mí no me parece falso, ¿eh? A mí no me parece falso y me parece una Kojimada total. Además, me parece muy suyo. Lo que está haciendo con el tema este del vender el humo y teasers, trailers y marketing durante 4 años es muy de él, ¿vale? De crearse un grupo independiente que parece que va a hacer un juego que ha salido de la nada y que luego, acordaros de las manitas del Death Stranding, cómo vendió el tema del Death Stranding, el humazo y la de vueltas que le dio hasta que enseñó algo del juego. O sea, tira 3 años sin enseñar nada del juego. 3 años sin enseñarte nada del juego. Lo primero que enseña el juego es al personaje meándose en el público del TGA. Eso es Kojima. Eso es Kojima. 3 años vendiéndote una idea de la que no te cuenta nada hasta que llega a enseñarte el primer gameplay y eso es un tío meando. Así que me parece perfecto. Vamos, pero es tan suyo que lo doy por bueno. De crearse un grupo independiente que ha salido de la nada, con un director que no conoce ni su padre, con los juegos de palabras. O sea, es el Josh Keighley haciéndole el juego. Josh Keighley haciéndole el juego, todos los rumores, todos los humos, todas las cosas que se hablan del tema. Me parece tan suyo, ¿sabes? Que por eso me parece que es cierto, ¿no? Vamos a darle a... Ya está, vale. Estaba dudando entre el caracol o una vaca, ¿no? Así que... Ahí estamos. Hostia, ahora habrá que poner el arte... No lo he visto, el arte conceptual de Indiana Jones, tío. No lo he visto, tengo que verlo. ¿Qué tal, Paco? Un saludo para Panamá, hombre. Pero pues si da igual, pues si yo lo veo normal, lo de Silent Hill. Si esas cosas hay que asumirlas. El tema es la cantidad de parafernalia y humo que están vendiendo alrededor del tema, ¿no? Está muy alto el sonido. Todo el humazo que están vendiéndote alrededor, que me parece, ¿sabes? Me parece desorbitado. Ahí está mejor el sonido. A mí me... Estamos con el árabe. Siempre, por orden alfabético, ¿eh? Español de España mejor, ¿eh? Más que nada porque lo entenderemos, no es por otra cosa, ¿eh?
Vale. ¿Qué ha pasado con el buffer? ¿Ahí está mejor? Sí, pero a mí me da que se va a tirar 3 años con esto. Se va a tirar 3-4 años con el tema y ya tiene juego, ya tiene pues eso, marketing, tal, viral, ventas con Nami por aquí, por otro lado. Así como lo veo, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué va el tema. A ver, véndeme cosas del Sea of Thieves, ahí con Piratas del Caribe. Ay. Si está abajo me lo decís, ¿eh? Posiblemente esté abajo. No sé, está abajo, pero yo estoy un poco de lado. An ill wind blows from beyond the horizon. A new danger is coming on the tides. And the one who might stop this ruin, trapped. Toda esta gente que se cree que el lanzamiento de un juego para una consola es el fin de la otra. También lo he sabido, por parte de Xbox, diciendo que lo de Starfield era el fin de PlayStation. A mí no me lo habéis visto decir, por ejemplo, eso. Yo lo último que me he acordado, cuando se ha enseñado Starfield es lo que iban a pensar la gente que no tiene una Xbox. Me da igual, se la compren si quieren. Pero no he pensado que fuese su fin, mucho menos. Eso ya es... Dime de qué presumes así, ¿sabes? Es que es el tema. Por eso nunca me meto en esas cosas. Porque sé que esto viene y va, ¿sabes? De lo que presumas un día, llorarás. Y así va. A darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. The sea holds many secrets. Ah, a new body at last. All I can do is show you the way. From what I hear of this so-called Sea of Thieves, it's nothing but cursed crews. Yo lo que tengo ganas de Sea of Thieves es que pongan servidores PV de una puñetera vez. Angry pirates. Oh yes. And now one Davy Jones. Hello! Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. Y que le metieran voces, tío, en español. No le pasaba nada, porque le metieran voces en español a Sea of Thieves. Yo creo que ya han ganado dinero y han tenido gente para empezar a meterle ya voces. Ahora son británicos, tío. Son británicos y... estando en inglés ya, lo demás es todo accesorio. Dicen que le quitaría toda la gracia, ¿no? Al juego. Pues oye, a mí me la daría. No sé si es la voz del actor, tío. No lo he escuchado en versión original. Es la voz de Johnny Depp, ¿no? Pues el que le dobla tampoco tiene mala voz, en español, así que... Bueno, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, dentro de 2 días, ¿no? Hey everyone, welcome to the Sea of Thieves, a Pirates Life showcase. We are so excited and proud to give you a glimpse into how we brought Jack Sparrow into our world, an early look at some of those first couple of tales, as well as some behind-the-scenes interviews with members of the development team, just to show you how amazing it's been to work on this and how excited everyone is to have had this opportunity. And Sea of Thieves has never been in a better place. We've had over 20 million people play. We've been adding content for over 3 years. So whether you've been on that journey with us or you're new to the adventure and this is the first time you're experiencing Sea of Thieves, there's never been a better time to play it. We're just really excited. Anyway, let's get on with the show. Vamos a ver. As part of expanding our game, the boundaries of the world and the types of experiences you can have, we're bringing Sea of Thieves, a Pirate's Life. This features 5 tall tales that tell this epic 5 grandes relatos where you get to crew up with Captain Jack Sparrow and go on an adventure to save the pirate's life in the Sea of Thieves. So the idea is that Captain Jack Sparrow has stolen the greatest pirate treasure of all time, a golden key to other lands. It possesses true freedom. Jack has used this treasure to cross his precious horizon, and he's found the pirate world of Sea of Thieves. Following in his wake is Davy Jones, and Davy Jones has also discovered this pirate world. Mola, que hayan metido todo el lore. The pirate's life is somewhat different here. He has no dominion over those waves.
and he doesn't control the pirate's life and their ability to return back from the land of the dead. And this Pero ya lo veis, este es threatens the acento pirate's inglés UK, o sea... And as part of this story, you get to work with Captain Jack to save the pirate's life. Y yo creo que en I believe that now el is Sea the of perfect Thieves time to use these tienen cannons. acento UK los personajes, ¿no? So a big part of the story of Sea of Thieves: A Pirate's Life is giving players the chance to see brand new locations for the very first time, exploring the supernatural realm of the Sea of the Damned, and also the underwater Y le han dado la world vuelta de of the tuerca a los Sun. gráficos, yo creo, ¿eh? So part of these new adventures is encountering new creatures in the Sea of Thieves world. Creatures like sirens, they're all around you and engage you in new ways. Phantom pirates that have been abandoned in the Sea of the Damned. There's also ocean crawlers, crustacean-like creatures that work together as a crew. We're also introducing new mechanics, like the Trident of Dark Tides. You can wield it as part of those tall tales, but also use it to engage with content that's already there in Sea of Thieves, like taking it to a skeleton port or engaging other ships with this new tool. I don't suppose, by chance, there's a second one of those? So each tall tale brings with it a set of rewards that are themed to that tale. There's also Pirates of the Caribbean themed content within our Pirate Emporium. So we love the idea of players being able to cosplay as Jack Sparrow, to cosplay as the crew of the Black Pearl. Mira, te vas a to have poder adventures and have the disfrazar de have the él with the keys con and todo as su a atuendo, pet ¿no? that you can have in the world. And also being able to deck out your ship in new cosmetics that feel Esto like they're siempre mola, inspired by que the puedas legend poner el of those barco con iconic ships temático. from the Pirates of the Caribbean universe. You can have the ship set that feels like it's been inspired by the legends Acaba of those así, ships las ganas que coming to tiene the Sea of de Thieves. matarla. We're really looking forward to how players can role play using these new ways to express themselves. So I'll never forget that first meeting that we had with Disney. I think we waited till we were around the corner, but then we were literally like arms over each other's shoulders, like kind of like we're going to do something special here. This is going to be amazing. Sí que habla For this rápido el new colega, Pirates of the macho. Caribbean story, Joder. we were excited to work with Rare as they are genuine fans of this world and these characters. And I remember standing kind of the first moment alone, looking into the mirror, and it was ever so weird. Menos mal que está traducido, tío. Cualquiera le pilla, Rare, ¿sabes? we immediately knew we had Además, found con a ese team acento that tan was up to the cerrado, tío, challenge of británico. taking what fans love about Pirates of the Caribbean from the theme park attraction and the films and building something new. They looked at our game, they recognised the tone and the humour and the kind of the fantastical nature of it and everything, and I think they saw it like a kindred spirit, I guess. We started by just having fun, imagining the possibilities and pushing each other in new directions. And I think one of the amazing moments has been sharing that first initial creative pitch for where we could potentially take the story with the team and seeing that passion and how inspired that the team was, to now it's a reality. Ojalá, tío, que por lo menos, mira, que no tenga PV, pero que esté instanciado. Yo lo que quiero es que esté instanciado, que esas partes de las misiones, de la historia, por lo menos, que ocurran aparte, al margen de server y salgan sus bots, enemigos, minions, y no nos den por saco, ¿no? Otros jugadores, ¿sabes? A lo que me refiero, ¿no? Al final. Con eso ya me vale, que poder hacer la historia estanciada, con eso ya me conformo. Y luego ya las travesías, que bueno, que te roben lo poco que tengas, ¿no? Y en mi caso eso va a ser nada, el barco me lo destruyan y ya está. How not just the films were going to be a focal point of this collaboration, but also the ride. Claro, sí, yo lo que quiero es eso, joder, que no pido más tampoco. Aunque no me vea la gente, ¿sabes? Disfrutar, ¿no? Un modo casual, yo qué sé, ¿sabes? Es que ahora te metes, te destrozan en el barco un tío solo, te hace la 314, mira cómo mola, You tío. feel like you're right there in that town or in that grotto. Even the audio, really trying to give you those really powerful, nostalgic, magical moments where you get these awesome callbacks. Mira qué pintaza. Where become Jack Sparrow? Speak up! We looked at Pirates of the Caribbean. Pero as a eso real será prime example la of the atracción, freedom ¿no? of the pirate's life, the Lo que acabo de ver being ahora. to be of humor, of a really La great atracción de range Disney, of kind ¿no? of characters and legendary characters. Eso me parecía que era real, vamos. Sea of Thieves, we wanted to take a lot of that into our game. We knew we had to find a strong narrative and De esto, ¿no? De Piratas del motivation to Caribe, bring la Jack atracción que Sparrow tendrán into this en world. Disneyland. Freedom means everything to Jack, which makes the Sea of Thieves a perfect fit.
but his unpredictable Es actions que me make digo, him a esto ya es great muy real, character tú. to Esos spark the adventure. gráficos Jack no Sparrow los tenía, talks so tampoco much juego ya. about the freedom of the pirate's life and the freedom to have your adventures. So the idea that he would want to be in the Sea of Thieves world, I want to play his part of saving it, was a really kind of powerful idea. The first time Jack kind of interacts with the ferryman, who is a character from our world, like on the Ferry of the Damned, and they're kind of bantering back and forth, and Jack in the way that he is, and his character and the humour, for me, that moment, I was like, wow. That's Captain Jack Sparrow, mate. Es que lo estoy mirando en un monitor pequeño. Estoy mirando en el monitor de arriba, porque en el de enfrente me dan las luces y me joden vivo. The story that we've created in Sea of Thieves: A Pirate's Life, Lo veo- it's really come no from veo the bien. heart. And we've really tried to tap into not only some of the feeling of the iconic set pieces that you see in the movies, but really the deeper meaning of what it means to be a pirate and what the enduring kind of appeal of pirates is. Sí, sí, First ya. moment you see kind of characters from our world, characters from their world talking, it's like a magic moment, and again, it just fits. Nothing we can do can undersell how cool this update is going to be. Rare has a genuine love of the franchise and the characters, the worlds, and the stories. And Es they que understand what estaban makes them condenados special. a This is what has entenderse made al them final las so dos amazing. franquicias, ¿no? They bring that authenticity to every conversation we have, and you're Piratas going del to see it Caribe in con the Sea of game when Thieves. you Es que get to joder, play. no hay un juego más homenaje a ellos. Casi, ¿no? We had these core characters and assets that people already knew and loved, and our job was to visualize them into the Sea of Thieves and make them feel like they're part of our world. Making sure it's an engaging challenge and adventure for our existing players, but also something that we hope a lot of new players and people new to Sea of Thieves are going to come in and really enjoy and want to get all the way through. Mira, te meto My un- favourite bit about that is the challenge that you then put on yourself. Que me han puesto las Can vacunas, we bring estoy- these really well-known characters into Sea of Thieves in a way that still feels Me natural, pongo that violento, still eh. feels playful, and still gives players those kind of shared experience moments that we've always wanted them to feel. It's such a great addition having Jack Sparrow because not all players play Sea of Thieves in a big Imagínate crew with un, players. Some players un feel juego more de comfortable Piratas del playing Caribe con el on motor a de solo Sea of ship on Thieves their own. totalmente These players PvE want para un their solo own jugador pirates con su, life. yo They'll qué have sé, Jack 25 Sparrow 40 horas de whilst historia, they're ¿no? sailing the ship, which is just such a great Con experience. todas las islas ya We actually prácticamente got one hechas, of the pero stunt solo para un doubles from one of jugador. the Pirates of the Caribbean movies Que lo to podían come hacer to this perfectamente, studio, ¿no? Ya tienen todo el full motor, makeup, tienen full todo. costume, and get to act out some of Mira, these mira, mira. major moments in their story. And just that encyclopedia of knowledge that this wonderful actor had really helped bring Jack to life, right down to the mannerisms, the facial expressions, the way mí, he joder. says certain words and how he carries himself. Getting Jack right was absolutely key to this story. All of the characters that you see a part of this story are either our own team. I even acted out one of the scenes myself, it was a lot of fun. Or it's Jack Sparrow, the stunt double, acting out some of these scenes to ensure that it really feels like that character. If we can get him right, and if we can develop the pipeline for him, then hopefully it will go much, much easier for all the other characters. He can fight against Davy Jones's ghost ships as well as the siren statues. He'll tell you when your resources Creo que are va a tener low. bastante You de can find PvE, him around the ship. Va a tener where you can bastante go de and PvE. Take selfies with him. We had to make tools that would allow the animation, the content teams, the audio team to give No, you no me he that pegado nada de cinematic metal, tío, experience. todavía. No he hecho la chorrada esa de intentar pegarme una cuchara y tal. Constantly like exciting. Me han puesto la point floja here todavía, and la interest primera there, dosis. so that players feel like they're making progress. So we use contrasting colour which goes against the Falta palette la of the segunda. rest of the environment, just to highlight key areas of interest and gently guide players. We'll dress doorways, we'll use assets as leading lines, just to again help guide the player's eyes to their objective. And there's also kind of cheekier ways we can do it, whereby a player can drop down into an area that they then can't get out of to go back on themselves. As with all of our Tall Tales, players have a quest book in their inventory when they start the Tall Tale, which will always give them guidance on where they should be going and what they should be doing. So we have Hasta que lleguemos allí.
And well, this is Me han robado el essentially barco, one book me han robado where el cofre que the había pillado, me han matado 4 writes veces, down the he tenido que story. volver a... And there are also checkpoints Que es lo que jode al final, points ¿no? along the tall tale. So if you do complete part of it and then for whatever reason you want to come back to it in a later session, there's a checkpoint to allow you to pick up your adventure just where you left off. We've been able to do it in a really authentic way, paying homage to the Pirates of the Caribbean IP, what it feels like to be a Sea of Thieves player in the really physical, playful world that we've built, and also paying homage to the Disneyland ride and park in general, which have inspired a ton of the design team, and probably much wider around Rare in terms of the level design. Debería ir con algunos amigos, no sé si con unos amigos o una barquita chiquitita. No, hombre, esto es para juntarte con amigos. Is this area that connects the Sea of Thieves main world Y si to saben the Sea jugar, of mejor. Damned. So it gives you the ability to move from the main world to wherever you want to go. Only that crew is inside that new world, which means that we have a lot more levers as creators to make sure that their experience is unharmed by other players, and all the kind of cinematic beats of when we want things to happen all work and play out exactly as we want them to. Instanciado, por fin. Yeah, instanciado, va a estar instanciado. The Sea of Thieves world. Bien, 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 no me van a dar por saco. Bien, bien. Hostia. My favorite part has Va a been merecer la pena working llegar together allí, with the team on developing the sirens, and I absolutely love how the team brought them together because they are elegant. They are like these shadows in the dark that come to hunt you, but then when they get in your face, they're like super creepy. One of the things we're really proud of with the siren statues is that when you destroy them, they do this incredible destruction effect. It's like nothing you've seen in Sea of Thieves before ever. So you get this A mí ya no me roban nada, It Víctor. feels like the Te roban a ti que has new worlds that we conseguido put in, algo, a mí no me roban Silver nada. Kingdom Yo and tengo el barco Silver más Kingdom pelado, both, no llevo ni they are so manzanas. cinematic. The way we approach this, No we llevo ya ni learn a lot plátanos en from el barco. how movies like Pirates of the Caribbean ¿Para qué? do their framing and ¿Para lo que van a everything, durar? that sort of grandiose feeling you get in the movies. We wanted to bring that to the game. When Ni we tabla ni started balas, si me developing apuras. the visual aspect of the world, we immediately started thinking of very small objects, even things like flora and the sky and the sea. What would this look like? I was quite taking a look at Spanish colonial architecture with very intricate arches. We had the terracotta tiles. And Sí, sí, va a ser no PvE, va a ser instanciado. O sea, tú ya cuando llegues allí ya eres la única tripulación de humana para poder tener un ritmo narrativo, precisamente, para que no, joder, estés aquí. Bueno, pues vamos a ver si abrimos esta puerta tal, te viene uno que te mata. Y dices, joder, tío, pues, ¿qué puerta va a haber? Cuando lleguemos a esa zona ya somos los únicos jugadores, digamos. Eso mola, Eso va a estar muy, muy guapo. Por eso digo que va a merecer la pena llegar allí a hacer todas las historias previas o que te maten y llegar a esa zona. Es lo que pedía, es simplemente instanciado, ¿no? Que el núcleo central siga siendo igual, pero una vez que llegues a las historias, el modo historia, digamos, que sea instanciado ya para ti, tío, ¿sabes? Como los MMO, los MMOs hay zonas que son instanciadas, las mazmorras, PvE y tal, y luego hay zonas que son PvP. Joder, que no es tan difícil, hostia. Separar el tema un poco, ¿no? Creo yo, vamos, no es tan difícil. With places like Pirate's Grotto and Sailor's Grave, we was staying sort of fairly faithful to Yoho, Pirate's Life, the tune. When you sort of get out into Sailor's Grave, we wanted to sort of take something just sort of a bit more sort of laid back and a bit more ambient almost with it. Yo ya os he contado, ¿no? Varias veces que me estoy acordando la que lié con este juego, tío. Que fui de los primeros mil jugadores de Sea of Thieves. Que se vienen los geos a mi casa. Por publicar fotos, no vídeos, fotos, nada más. De la primera versión que había del juego. Allá por quita marca de agua, ¿sabes? Por todos los sitios. Yo tapándolas como podía. And with the Phantoms, we actually went for a little bit more synthy, a little bit more ambient and drones, which sits really nicely underneath everything else. Recuerdo que tenía 50 seguidores en Twitter cuando hice eso. 50 seguidores en Twitter. You sort of go chromatically that you use to play the notes. Playing with a bow, you can.
es que es the character that you espectacular. made, Es que es un juego tan initially was bonito, tan just, precioso, tío, an asset name and tantas an ganas Excel de sheet, explorar y explorar, is simplemente now perderte con tu when barco, tío. it's placed into the world, Buscando and you islas, get the tesoros, voiceover de lines todo, on it, and historias, the tío. animation on it, and the lighting is correct, and the environment, and music comes in, and all those things, then it's very much a case of that the result is more than the sum of its parts. And seeing everything together from the concept to then the model, the environments, the VFX, the animation. It's been an absolute fantastic experience. Really enjoyed it. That moment when you're in the heavy, dark seas and you're in the middle of a battle, you just look to the left and Jack Sparrow is standing next to you, firing at the same targets Y todo as you. esto PvE, The music's there, he's there, and it's like nothing I've ever played before. It really is something quite special. Qué guapo, tío. Pasado mañana ya lo tenemos. In this first tale of the Sea of Thieves: A Pirate's Life, you get thrust straight into the story, adventuring into the Sea of the Damned. This supernatural realm where pirate dreams and nightmares take on a physical reality. As part of adventuring in this tale, you'll see haunted grotto caves and the shipwrecked town of Sailor's Grave as you try and find Captain Jack Sparrow. Ahora que estáis hablando del Xbox Design Lab, es caro, tío, pero lo puedes comprar con puntos rewards, tío. O sea, si tienes la posibilidad, quiero decir. Y es un mando que va a ser único al final, ¿no? O por lo menos a tu gusto. A veces ponen descuento de 10 euros en el pedido de Design Lab. Por las ofertas de Black Friday, por ejemplo, puede poner un descuentillo. Por eso digo que es... Yo andaba detrás de ello, Mira, al final me ha salido gratis gracias a Vivo España, pero al final acabaría con uno. Y va a ser como el que pedí, ¿no? O sea... You'll explore through haunted grotto caves, hearing all these remnants of the past and these ghostly whispers, seeing all these dark deeds of pirates. Yo ya veo un charco, como quien dice, veo los reflejos, a ver si tiene ray tracing. A ver. Until eventually you emerge into Sailor's Grave, this shipwrecked town where damned sailors await rescue from the ferryman. And this is a fully realised location full of these shipwrecked areas where there's a tavern, there's a gambling den, lots of lore revealed, lots of secrets to find. So even though players have got the freedom to continue that story on their quest to find Jack Sparrow, there's lots of things to explore within that location, lots of little moments to discover. If you follow the trail, there's also a reveal of a very special ship. There's an awesome Easter egg to find. I won't spoil it, but I think it will really delight our players. Vale. No, si va a estar muy guapa este relato, Y van a hacer 5 de estos, o sea, imagínate. And on this epic journey through this new world, you'll find a way to reignite this huge stone lighthouse, finding a way to summon the Ferry of the Damned. And as part of that journey, you'll eventually find a way to reach Captain Jack Sparrow. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably knew that already. And you must have heard tell of my journey to acquire this, the greatest pirate treasure of all. So we really wanted to introduce a character in Sailor's Grave, the Cursed Captain. This is a character you carry in the palm of your hand as he's talking to you, and he gives you a tour of Sailor's Grave. He can help you find some Esto of the también es mucho de, but he also helps you Monkey Island, to reach Captain Jack Sparrow. We've a long journey ahead, and I've yet to find me sea legs. You can play shanties for him, you can leave him behind, you can imagináis dance un in front of him, remake he'll del comment primer on all of Monkey your Island, actions. así también? So he's O un relato, un crossover con Monkey Island,
with y que all the recrearan kind el of primer Monkey Island one-liners and all the references to con el kind of motor pirate y lore. las He assets brings that to life del in Sea of Thieves. for the first time. This takes me back. Cards, dice, pitch the pistol. I don't recommend playing that last one with your loved ones. Tendría que meterle más contenido, evidentemente, pero... Story is the reveal that not only is Jack Sparrow in our world, but Davy Jones has followed him. You think you're there to Ahora release Jack Sparrow from being hay held buena captive relación, from the damned. con It's exactly Disney, what con Davy Lucas, Jones wants. así que... So I won't spoil it too much, but Davy Jones shows up right at the proponérselo, start of their vamos. story, and you have this awesome Es cinematic proponérselo, moment with Jack tienen a as you uno de defend los creadores en nómina, ¿vale? Falta convencer a Ron Gilbert, pero si se lo pide Tim Schafer, seguro que dice que sí. Even from the very first pitch for Sea of Thieves: A Pirate's Life, that moment Claro, where you first tienes encounter a uno Jack de los Sparrow creadores de Monkey was Island, just one of those tienes buena electrifying relación con moments where, Lucas. for the first time, you're seeing this beloved Ron Gilbert iconic seguro que le dices, character tío, in the Sea of Thieves que nos dan world. licencia For the para first time, you hacer get to no live un your Monkey own Island 1, por Pirates of the ejemplo, sino Caribbean un adventure Monkey in Sea of Island Thieves. 5 o Monkey Island secas, ¿vale? Que nos dejan hacer lo que queramos, tío, lo que tú desees. Y nos ceden el motor So now we're con el going Sea to of take a Thieves si lo look at the queremos o... second tale in the 5 tales of Calla, a calla, pirate's life. Players are diving deep into the sunken kingdom in Me search emociono of Jack Sparrow's de compass, pensarlo. which was still aboard the Black Pearl when it was attacked. The compass is the key to what players will need to save the Sea of Thieves. Ahora So que está por players la will labor, be Lucas, diving porque deeper hasta than hace unos they've años ever no been quería able saber to dive nada, Lucas, de before juegos. into the O sea, sunken kingdom, and this is the home and the stronghold of the Sirens. You'll see a Siren Shrine, which is a smaller building, but also the Siren Citadel, which is guarded and home to the stronghold of the Sirens. Players will also venture inside these Siren structures, which have been built from coral and also the ruins of pirate ships. Sirens do drag these ships into the Citadel using these chains and then break them apart and use them to reinforce their structures, and also as methods of traversal, which you'll see throughout the tale as well, for the ocean crawlers that are in service to them. So they're really en serio, looking to film me nothing está like you've gustando seen in Sea of mucho Thieves más de lo que before. pensaba que me iba a gustar, la idea esta del de Pirata del Caribe, sobre todo que va a ser instanciado, tío. Es que ya, mira, lo que estábamos pidiendo los casual, los que no jugamos al juego, ¿no? Los que decidimos tirar la toalla. And by interacting with these statues and Para causing them to vosotros la vida sing pirata, in tío. different configurations, players can enact change using water in O the los que no environment. tenemos tiempo para So, estar for 5 o 6 example, horas, ¿no? you Cada may be día y able dándole to play caña. a rising note of song that causes a giant stone face to open and water to cascade out into the O los que environment, no tenemos raising amigos. En you este up caso and también allowing tenemos you que to buscar swim una to areas tripulación, that ¿no? you Un couldn't poquito, get pero to bueno. before. E igual hay forma de, ¿sabes? No te piden tanto. Son, alargan un poquito la mano, te meten bot que te acompañen, ¿no? We created a sort of breadcrumb trail of debris that players can follow through the darkness and the gloom in order to get that perfect moment where you see the Black Pearl. But of course, even though you're seeing the Black Pearl, it's also a very melancholy moment because it's chained. You know, the ship of freedom and everything that that represents is chained at the bottom of the ocean La floor, perla negra, tío. about to be dragged into this Siren Citadel. With Sirens, we knew we wanted to go really deep on making them feel really fluid, really intelligent, really majestic and Hasta ahora beautiful valían creatures, para but at the llevarte al same barco. time terrible and frightening. So one of the core things that we first set out to do in prototype was actually how they move, and we have a system behind the scenes that allows the Sirens to move in a really beautiful way through the 3D environment. There are 2 types of Sirens. The Me lo de base disparar Sirens, debajo del agua. they will have a scratch attack where they can come towards you and attack you really ferociously, but at the same time they can also back off. They will fire a note of song over to you. The Pero en el Sirens momento and the de que Ocean Crawlers metes all have this sirenas y mysterious cosas gem in the fantásticas, center ya of their todo puede chest, ser. and the Sirens are Son able como to las use the explosiones, ¿no? power También en el of that espacio. to create a sphere around them. It will damage players, but will heal themselves and any other Sirens that are nearby at the same time. And then a step up, you also have Siren leaders. Además, So lo bueno these que tiene are este juego easily es identifiable que by está the fact that siempre, they carry siempre, the todos los que trident tengáis el Game at Pass los times, vais a tener and they will siempre ahí, fire no, this no trident sale at nunca you, de and they'll servicio, also ¿no? still come in Es un close juego and que puede attack you, but volver. they'll do so with the trident.
Si no ahora, dentro de 2 meses, they're dentro de able to 3. heal themselves, Y si but no te their lo gem compras, is a que está little bit more tiradísimo de precio. powerful. O sea, que tiradísimo está. Entonces... Y todo el contenido que han metido es gratis, tío. No tienes que pagar nada más. No tienes que pagar por cada expansión ni nada. Pagas por With las the cosas ocean crawlers, cosméticas y they're se a acabó. new land-based threat. You will find them throughout the tales, but you'll also find them whilst just adventuring on islands in Y están en el Cloud, And o there sea... are 3 completely brand new, unique AI enemy types. So you have the crab ocean crawler. So this Sí, is o sea, the really es... big ocean crawler that will come towards you and unleash a devastating claw pummel attack. You have the electric. This ocean crawler will fire electric-based attacks at you. It will dash around lightning fast. It can also, though, cast an electric shield around the other ocean crawlers, meaning that you need to back off, because if you get too close to an electric shielded ocean crawlers, when damage is dealt to them, the lightning will actually chain to you and anyone else nearby, and you'll take damage from that. And then we have the hermit who uses Ya, tío, es lo que digo, Víctor, que lo del arma en el agua, pero que una vez que... Una vez que metes esqueletos andantes ya es añadir más y más fantasía. O sea que no le pidas realidad. The Trident of Dark Tides is a brand new weapon that players will come across as part of their adventures in a pirate's life. You can also find it scattered throughout the world of the Sea of Thieves. Esa arma mola, Y lo puedes usar luego ya en el resto del juego. O sea que es un aliciente, ¿no? La gente lo va a buscar. One of the challenges to players when they're adventuring underwater is managing their air. And we wanted to deliver a way for players to understand that and be able to get their air back so that they can adventure for longer in a way that's really intuitive. So we have these plants underwater that are really strikingly obvious. We have bubbles emanating from them. All you need to do as a player is find one of these plants if you're running out of air, go near it, and it will completely refill you. Bastante descriptivo, ¿no? El efecto del rojo al azulillo. Players will uncover the fate of the Black Pearl and its crew, and players will take part in an epic battle against a familiar Sea of Thieves enemy in ways never seen before. Hablando de enemigos tochos. Bringing the world and the characters of Pirates of the Caribbean into Sea of Thieves is just crazy. Everybody was totally pumped for this opportunity. When Mike sat down and started taking people through, I was able to just sit back and watch people's faces and watching their smiles light up. Esa sudadera está guapísima. Tears in some people's eyes as con la cremallera también con el logo de Rare, Genuinely magical. When I first heard about bringing Pirates of the Caribbean to Sea of Thieves, I was hit with a spark of excitement that made me feel like a kid again. Just seeing the characters move, but then with the dialogue as well, it started to feel like this is actually really cool, and this is gonna be amazing. If I could sum up the project. Habéis visto que tenía una placa de Banjo-Kazooie, ¿no? Detrás. Incredible. Encima del cuadro tenía una placa que ponía Banjo-Kazooie. Lo veis, ¿no? I think the project, in a word, for me is rare. Every time I see it and no se olvidan, hear more no se of the olvidan music de... or see more of the game or everything, I just think of the studio, and it's. Y estas son cosas actuales, porque el tío va con la gorra del 20 aniversario. I'm so proud of the team. I think there's been an incredible amount of hard work and heart and soul that's gone into this project. Incredibly beside myself that it's happening. Just this puede volver y puede que no lo hagan ni siquiera ellos. Puede que se lo encarguen a los originales, digamos, a los de... Los que estaban haciendo juegos de plataformas también, que joder, ¿cómo se llama? Que también tiene un juego de palabras, no me acuerdo ahora. This has been a real no me acuerdo ahora, tío, se me ha olvidado. Ya sabéis que estoy fatal últimamente para los nombres. Bringing Pirates of the Caribbean. Pero seguro que vosotros me lo vais a decir. Seeing those things treated so well and seeing them, with such authenticity and getting to sail alongside Jack Sparrow is just like a dream. Sí, hombre, el del lagarto y el I'm otro. looking forward to you all hearing about it. I'm looking forward to you all playing it. But to be honest, I can't wait to get my own hands on it. So I'll see you on the seas. O el camaleón, mejor dicho. Thanks so much for joining us for Sea of Thieves, a Pirates Live showcase.
It's genuinely been amazing to have the opportunity to show you in so much detail everything that's coming as part of this, but also just how much it means to us as a team and as a studio, and for so many members of the Rare team to be a part of this, telling this story and letting you know what's coming. It's been amazing, right? El ukulele, Cristian, gracias. Lo del ukulele se lo pueden cargar a ellos perfectamente. Esos son los que hicieron el banjo en su día, ¿vale? I and the team are to Decir, oye, bring ¿queréis this hacer otro to Sea banjo? of Thieves, and Venga. you know, just the scope of content and the way it moves the Sea of Thieves world forwards. I mean, just to recap what you've heard about today, you know, the 5 tall tales that make up. Ya lo he dicho, tengo la cabeza, tengo el disco duro de la cabeza petadísimo. Lo tengo peor que el disco duro interno de la consola, tío. Encountering new creatures like sirens, ocean crawlers and phantoms, and exploring the Sea of the Damned and the underwater world of the Sunken Kingdom for the very first time. And just how inspired we've been to make it feel authentic to not only our world, but the world of Pirates of the Caribbean. Now, we can't wait for players to get their hands on this awesome piece of content. Borrar cosas. We can't wait to see all Para que me entren otras. And so this is coming free to Sea of Thieves on June the 22nd, which is not long now. Not long at all, and this is undoubtedly the biggest, most impactful update we've ever added to Sea of Thieves. And I think that's it from us. Preparar, as always, preparar espacio en el disco para la expansión, en el juego. O sea, bueno. You will always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. To the Sea of Thieves. Quick as you like. Chop, chop. Pues hombre, sí encontraréis. Yo creo en la comunidad, incluso en el club nuestro de Xbox, seguro que hay gente que juega al Sea of Thieves. Y en la comunidad de, por ejemplo, el canal, seguro que habláis y vais a encontrar gente. Tranquilamente. Hay bastantes que juegan. I was starting to think you'd taken a tumble. Not everyone's as steady on their feet as I am. O podéis usar el Looking for Group, efectivamente. Where everyone appreciates my uniqueness. They're coming aboard. No, pero tengo ganas de jugar ya en lo que es la madrugada, tranquilamente, un fin de semana. Decir, venga, vamos a echar una partidita. Y a ver dónde va guardando la partida, claro. Pero no te guarda. Ese es el tema. Pero creo que había una habilidad o un barco que te dejaba transportarte libremente. O sea que tampoco es tan problema, ¿no? Pero unir al grupo y venga, ahí para allá. Hostia, no sé cuánto ocupa ahora mismo. Yo creo que lo desinstalé para hacer sitio. Así que me va a tocar bajarlo de nuevo, Unless it's flattering, in which case it's all true, but they left out the best bits. Savvy? 50 y algo, joder. Y eso que le bajaron el tamaño, me parece. Bueno, gente, pues lo dicho. Se acabó. Vamos a dar la pausa antes de que me salte cualquier otra cosa. Se acabó el directo también. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, ahí. En Series S ocupa 20 gigas nada más, tío. Para que veas. Porque es la versión de... No, qué leche, si está optimizado ya para Series XS. De todas maneras lo van a actualizar, Lo van a actualizar. Le van a meter, ¿sabes? Le van a meter más gigas en la próxima actualización. Así que, o se lo han metido ya en la última actualización. Mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana tengo pensado una de dos, o hacer el Son of Horror, terminar el capítulo 2 de Son of Horror para poder subirlo entero, porque lo dejamos ahí a medias entre lo de Summer Game Fest y todas las interrupciones, no terminé el capítulo. Intentar hacer eso por lo menos. Lo tenía que haber hecho hoy, el Son of Horror. Y luego pues hacer más del Metro Exodus, a ver si terminamos el juego, tío, que está bastante bien. Es lo que tenía pensado. Si terminamos pronto el capítulo, le damos al Metro Exodus, lo partimos en directo. De todas maneras, mañana a ver cómo estoy. A ver cómo estoy. Sí,
Junio, el Moncho, puedes empezar en cualquier momento. No hace falta que te termines todo el contenido que le has metido, porque además sería imposible. Pero por lo menos date una vuelta con el barco. Date una vueltecilla con el barco para aquí y para allá. La demo de Explicate. Así que, bueno, gente, lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos con más. Luego yo voy a ir al Skycast, luego a las 10:30, ¿vale? En YouTube. Estaré ahí charlando. Si queréis pasaros por allí, ya sabéis. Skycast. En Twitter lo voy a poner. O sea que... Hasta luego. Chao, chao. Mira, son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. Ray Tracing. Juegos a 4K. SSD. Eso da extra de potencia. No, ya veréis qué risas. ¡Olvidadnos! Smart Delivery. ¡Mondo Xbox! ¡Mondo! No se dice Xbox, se dice Xbox. ¡Que te vayas a la mierda!